Hola a todos, en esta ocasión les quiero comentar un poco sobre la sección número 8 de la documentación oficial de React, listas y keys. Así que en la página oficial nos vamos a encontrar en los conceptos principales lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, como ya es costumbre, yo ya tengo en el Visual Studio Code un index HTML. Si se pueden dar cuenta, ya tengo React precargado. Igual tengo Babel, el compilador JSX, y también una llamada hacia mi main.js, que por cierto lo tengo acá, y está vacío porque es donde vamos a trabajar. Ok, antes que nada me gustaría empezar un servidor local, y eso lo voy a hacer en la carpeta del proyecto para evitar los problemas de CORS. Así que aquí abro una terminal. Y como ya saben, podemos correr un servidor local haciendo uso de cualquier programa que sirva para esto, como Nginx, Apache o Python, incluso extensiones de Visual Studio Code como lo son Live Server. Bueno, ya el servidor está corriendo y me paso a mi Visual Studio Code para continuar. Bueno, antes de empezar me gustaría hacer un ejemplo para saber más o menos cómo funciona el método map en los arreglos. Así que para eso voy a hacer un arreglo que voy a llamar números, y aquí voy a guardar números del 1 al 5, y cada número dentro del arreglo lo voy a duplicar. El resultado de esta operación lo voy a guardar en otra variable que voy a llamar duplicar, y aquí en duplicar vamos a utilizar números, que es la que vamos a estar iterando, y aquí vamos a aplicarle el método map, y el método map recibe como argumento un callback, y este callback a su vez también recibe como argumentos cada uno de los elementos que están dentro de la lista que está iterando. En este caso vamos a ponerle a esa variable de entrada del callback num, y vamos a retornar la operación que queremos realizar. En este caso num vamos a multiplicarlo por 2. Para poder observar esto de forma gráfica vamos a imprimirlo en un console.log la variable duplicar. Entonces guardamos acá, vamos al navegador, abrimos una nueva pestaña en el servidor local, en mi caso localhost 8000, y ya estando acá voy a abrir la consola. Si están en Firefox, Control Shift K y les abre directamente la consola. Bien, como pueden ver, lo que nos imprimió acá es el doble de cada uno de los elementos que tengo en la lista número. Ahora bien, esto lo hago porque el método map es el que vamos a estar utilizando para renderizar listas e iterar elementos dentro de React. Así que ahora lo que voy a hacer es renderizar cada elemento de números dentro de una etiqueta LI que va a estar contenida dentro de una etiqueta UL. Así que acá voy a borrar esto, voy a escribir LI, y por supuesto dentro voy a pasarle lo que quiero renderizar, en este caso num. Esto lo voy a borrar porque ya no lo necesito, y acá voy a crear otra variable que va a contener mi variable duplicar. Esta la voy a llamar lista y la voy a igualar a ul, que es el contenedor o uno de los contenedores por defecto de la etiqueta LI, y acá le voy a pasar duplicar. Ahora bien, esto tengo que renderizarlo, y para eso voy a llamar a react.dom.render, y por supuesto le tengo que pasar el lista y donde quiero que sea renderizado, en este caso el elemento container que ya tenía creado. Esto lo guardo y ahora actualizo en el navegador, y ya se me renderiza cada elemento de la lista que he creado. Ahora también yo puedo pasar mi variable números como una propiedad a un componente. Por lo tanto ya esto no lo necesito, lo voy a borrar, y voy acá arriba a crear un componente que se va a llamar listar números, y tengo que recibir props, y acá dentro de este componente voy a crear la variable que me va a renderizar cada elemento. Así que acá la voy a crear, y por supuesto tengo que recibir como propiedad a números, y a esta la voy a iterar con map. Y como les había dicho, aquí vamos a hacer el callback. Vamos a recibir dentro de este callback los elementos, voy a llamarlo num como lo hice anteriormente, y a renderizarlo dentro de una etiqueta LI. Así
que acá adentro le paso num. Y ahora esto tengo que retornarlo dentro de la función. Entonces acá cuando vaya a renderizar voy a hacerlo dentro de una etiqueta UL. Y acá le paso elemento. Guardo. Y acá en React DOM le tengo que pasar el componente que acabo de crear. Y como propiedad en números. Y acá dentro de llaves le paso el arreglo números. Este de acá. Por supuesto tengo que cerrar esto. Y ahora sí guardo y actualizo el navegador. Bueno, como se pueden dar cuenta, ya lo hemos hecho como si fuera un componente y nos ha renderizado de la misma forma. Ahora bien, si se pueden dar cuenta acá abajo, nos está lanzando un error que dice advertencia, cada hijo en la lista debería tener una propiedad key única. Entonces, esto lo que significa es que cuando nosotros vamos a iterar, tenemos que pasarle una propiedad key al elemento que estamos iterando y renderizando. Así que dentro de esta etiqueta que estamos iterando, vamos a pasarle una propiedad key y vamos a decir que es igual a num. Entonces este key de acá que nosotros le vamos a pasar va a ser el mismo que estamos renderizando. Así que vamos a guardar esto y cuando actualizamos pues debería no aparecer este error y esto es lo que pasa. Ok, entonces ahora también en la documentación oficial se recomienda que este key sea un string y lo podemos hacer de esta manera. Ahora también es importante que el key que le estamos pasando sean todos diferentes. ¿Y esto por qué? Esto es porque el React cuando va a actualizar un elemento que ha sido iterado, en este caso nuestra variable elemento que está guardando la iteración, cuando él lo va a renderizar y este elemento se actualiza, por ejemplo borramos un elemento de la lista, le agregamos otro, él lo que hace es utilizar ese key para identificar el elemento que está siendo modificado, eliminado o sobrescrito o etcétera. Si nosotros no le pasamos un key, es posible que React no pueda reconocer cuál de todos esos elementos iterados ha sido modificado. Por lo tanto, si yo acá le paso un elemento repetido como una key, como lo estoy haciendo acá, un 1 al inicio y un 1 al final, eso quiere decir que le estoy pasando la misma key acá al elemento que estoy iterando. Yo actualizo y si se pueden dar cuenta me está diciendo que estoy repitiendo una de las claves que estoy pasando. Si nosotros no podemos evitar esto por alguna razón, porque de pronto no tenemos una clave destinada para la iteración, podemos hacer uso del índice del arreglo. Y para eso vamos a utilizar la propia configuración del callback de map. Como algunos ya lo sabrán, el segundo parámetro que se recibe es el índice del arreglo que estamos iterando. Así que de esta manera, si nosotros no tenemos una clave destinada para los elementos iterados, podemos hacer uso del index. Entonces acá vamos a guardar y actualizamos. Y como pueden ver, ya el error se me ha omitido. De todas formas, siempre es recomendable utilizar una clave que sea independiente al index y esto puede ser porque, como les había mencionado anteriormente, en los arreglos nosotros podemos borrar, editar, sobreescribir y si nosotros de pronto borramos uno, el key que tenía por ejemplo este 5 de acá, si nosotros lo borramos, ahora la clave que tenía ese 5 va a pasar a la que tiene el 1 ahora y esto va a ser bastante complicado para el React, así que esto puede ser un último recurso. Ahora bien, yo esto que he renderizado acá y he llamado elemento también lo puedo meter dentro de un componente que puedo llamar por ejemplo número. Y acá voy a recibir también propiedades. Y voy a devolver la etiqueta LI. Es decir, esto de acá. Y acá voy a recibir un props
que voy a llamar a data. Voy a guardar y ya puedo renderizar mi elemento acá. El número. Digo que data va a ser igual a num y acá cierro. Ok, es posible también que podamos pensar que nosotros podemos pasar este index, por ejemplo, acá index, y le pasamos el index que estamos recibiendo desde el callback. Y yo puedo pensar que acá lo puedo pasar como una propiedad y renderizarlo igual, pero esto no funciona por lo que había mencionado anteriormente. Voy a actualizar y es que él simplemente va a reconocer el key dentro del elemento que está iterando. Prácticamente él va a reconocer el key dentro del map, así que esto acá no los podemos ahorrar y lo puedo pasar acá como lo tenía anteriormente. Entonces acá le paso el key de index y guardo y actualizo y ya se me va a desaparecer ese problema. Ahora, las claves que nosotros estamos pasando son únicas para cada elemento que estemos iterando. Es decir, yo puedo tener varios elementos que puedo construir haciendo iteración y puedo utilizar las mismas claves. Para explicar esto, he creado este otro main, el que tenía anteriormente, lo he llamado main1.js, y este es el que se me va a renderizar ahora en el index. Ok, acá voy a hacer una especie de blog en donde al principio voy a renderizar cada título como si fuera una lista, es decir, primero hola mundo, después instalación, luego renderizando elementos y debajo voy a colocar el título y el contenido de este. Así que pues voy a empezar acá arriba construyendo el componente que voy a llamar app. Por supuesto también voy a recibir propiedades y la propiedad va a ser el array post, y acá dentro, como les había dicho, voy a hacer el menú. Acá coloco una variable que llamaré menú y como va a ser una lista lo voy a hacer dentro de una etiqueta UL. Y acá dentro vamos a renderizar los títulos. Entonces recibo propiedades .post, que lo voy a llamar así, .map. Acá voy a llamar a cada ítem elemento y voy a renderizarlo dentro de una etiqueta LI como lo había hecho anteriormente. Acá renderizo elemento.title, que sería cada uno de estos ítems que tengo acá. Cierro la llave. Ahora acá voy a hacer una con el contenido, que mi contenido no va a ser simplemente el texto que está como contenido, sino que también va a tener el title como el content. Así que lo voy a renderizar acá. Voy a hacer una variable que voy a llamar contenido. Y acá voy a utilizar el props.post y utilizo el método map. Entonces a cada elemento vamos a hacerle una etiqueta div y dentro de esta etiqueta div, como se va a renderizar para cada elemento, vamos a pasarle la clave o el key. Entonces aquí vamos a ponerle el que aquí ya tenemos reservado como el ID. Vamos a pasarle elemento.id, cerramos esta etiqueta y dentro de ella vamos a renderizar el title y el content. Así que el title lo voy a renderizar dentro de una etiqueta h3 que voy a poner elemento.title, cierro llave y debajo vamos a colocar el contenido dentro de una etiqueta p. Vamos a poner elemento.content, cierro llave y ahora sí acá debajo vamos a hacer el return. Igualmente vamos a pasar todo dentro de una etiqueta div.
y acá le paso el menú. Acá vamos a hacer una pequeña separación con un HR y acá vamos a pasarle el contenido. Y a todo esto pues vamos a renderizarlo dentro del React DOM haciendo uso de el contenedor que tenemos creado en el HTML. Entonces a app tengo que pasarle la propiedad post y acá tengo que pasarle el arreglo que tengo acá, este arreglo post que lo voy a llamar igual. Vamos a cerrar esto y renderizamos dentro de container que ya lo tengo creado en el index.html. Guardamos y actualizamos acá. Y bueno, acá me dice que tengo que pasarle el key y es porque a LI no le he pasado la clave. Actualizo y acá por supuesto me he equivocado, he puesto todo dentro de paréntesis y tendría que dejarlo así. Acá guardo, actualizo y ya se me renderiza todo lo que tenía ya. Ok, por mi parte eso ha sido todo. Espero que haya sido claro y que de igual forma lo hayan entendido todo muy bien y nos vemos pronto.